Originalmente llamado Stephen, fue reclutado cuando era un niño por Cruel. Al ser inmune a la llamarada, le cambiaron el nombre a Thomas, y en Cruel se revela que tiene una inteligencia destacable y una alta resistencia al famoso virus. Antes de ser entregado a Cruel, su madre le dice que confíe en sí mismo y que no crea en todo lo que le digan. Thomas crece junto a otros niños inmunes a este virus de la llamarada. Vive en una instalación altamente controlada, donde es sometido a pruebas físicas, mentales y emocionales para estudiar su respuesta al estrés. Desde joven, demuestra gran inteligencia, resistencia emocional y sentido de liderazgo. Se convierte en el niño más cercano a los científicos, en especial a la doctora Ava Page, líder de Cruel. Conoce a una niña muy brillante llamada Teresa y desarrollan una conexión especial y profunda. Se entienden, se apoyan y trabajan juntos. A ellos se les hace un experimento de telepatía, misma que usarán en el laberinto. Thomas también empieza a interactuar con los futuros habitantes del laberinto, especialmente Newt, Minho, Alvy y uno de los más jóvenes reclutas, Chuck. Al saber lo que acontecerá en el laberinto, Thomas se siente culpable debido a que les borrarán sus recuerdos. Hablando del laberinto, Thomas es uno de los creadores del mismo, ayudando en su diseño. Junto a Teresa, sabe que están creando un experimento con otros niños como sujetos de prueba, pero creen que es por el bien mayor, encontrar una cura para el virus. Esto al menos hasta que Thomas comienza a dudar y a cuestionar los métodos de Cruel, porque sus amigos están siendo usados para sufrir y no hay avances. Sus dudas crecen al ver las consecuencias reales de la llamarada fuera del complejo, en zonas como la Tierra Quemada o el desierto. Thomas no estaba de acuerdo, pero Teresa y los demás científicos siguen adelante. Teresa lo engaña para ser llevado al procedimiento, donde Cruel lo obliga a borrar sus propios recuerdos. Thomas accede sin estar del todo convencido. Poco a poco pierde su identidad y olvida su pasado. Cuando es llevado a la caja y despierta dentro del laberinto, en un lugar conocido como el Área, iniciará su nueva vida, recordando únicamente su nombre. Pronto se une a los corredores del laberinto. Es veloz, valiente y muy curioso. Y, como fuera antes de que todos se queden sin memoria, nuevamente se hace amigo de Newt, Minho, Alvy y tiene un enorme deseo por proteger al pequeño Chuck. Al laberinto llega un último miembro, Teresa, que comparte una conexión especial con Thomas debido a la telepatía. A diferencia de Thomas, Teresa sí recuerda su pasado, ya que no le borraron sus memorias, solamente que no dice nada. Thomas descubre cómo salir del laberinto junto con los demás, escapando del área, aunque lamentablemente pierden a Chuck, quien es asesinado por Gally, quien muere a manos de Minho. Esto deja a Thomas profundamente afectado. Ellos despiertan en un extraño edificio. Además, Teresa ya no está con ellos, pero conocen a un joven llamado Aris, quien estuvo en el grupo B, un experimento paralelo, solo que esta vez eran chicas y un chico. Jansson, el segundo al mando de Cruel y cuya apariencia es igual a la de una rata, les dice que salir del laberinto solo fue pasar una prueba. Su siguiente parada es el desierto, una zona infestada por gente infectada llamados Cranks, misma zona que es controlada por Cruel, enviando tormentas de arena y más fenómenos naturales, además que hay erupciones solares. Se les promete que si logran llegar a cierto lugar, recibirán la cura para la llamarada. Thomas en este viaje comienza a tener sueños y recuerdos fragmentados de su vida pasada. También se le aparece Teresa, que telepáticamente le advierte que no confíe en ella y se va. Thomas conoce a Brenda y a Jorge. Desde que ve a Brenda, anhela que ella sea la chica de la que le había hablado Jorge anteriormente. La encontraba muy atractiva y Brenda, después de conocerlo, le dice "me gustas", y Thomas no puede evitar sonreír. Parece ser que tanto Brenda como Jorge son aliados confiables, aunque propensos a contagiarse. Thomas y Brenda se terminan separando del grupo y viajan juntos, creando un vínculo que se fortalece, además de la tensión romántica, aunque Thomas no deja de lado sus sentimientos por Teresa. En su viaje son perseguidos y atacados por Cranks. Hay trampas, alucinaciones inducidas por gases, en la cual Brenda besa a Thomas, pero él se aparta y le dice que nunca será ella. Más tarde, Brenda está sentida, Thomas se disculpa, Brenda toma todo muy bien y le dice que él se lo pierde, volviendo a ser amigos. Cuando se reencuentra con ellos, Minho no deja de burlarse de Thomas, diciendo que Brenda es su novia. Un nuevo encuentro con Teresa lo lleva a confiar una vez más en ella.
pero esta, siguiendo las órdenes de Cruel, le dice cosas hirientes, besa a Aris frente a él y lo encierra en un sarcófago de metal, todo como parte de las pruebas. Thomas no comprende nada, pero su confianza en ella se deteriora. No solo en ella, sino en Cruel. Los sobrevivientes del grupo A y B llegan al destino, pasaron la prueba y serán llevados a otro lugar. Cruel sigue viendo a Thomas como pieza central para encontrar una cura, ya que su cerebro reacciona de forma especial al virus. Cruel es bueno. Thomas, más que nadie, duda del famoso lema del lugar que alguna vez fue su hogar, y con cada prueba está más convencido de que los experimentos desalmados de Cruel no son la solución, y que el fin no justifica los medios. Cruel les dice a Thomas y a sus amigos que van a quitarles el bloqueo, la barrera que impide que recuerden su pasado, pero Thomas rechaza la oferta. No desea saber sobre su pasado, es algo que incluso lo decepciona, ya no es el mismo de antes. Además de que Cruel sigue buscando manipularlos, Newt y Minho también rechazan la oferta. Otros personajes como Brenda y Jorge sí aceptaron recuperar sus recuerdos. Thomas es puesto en aislamiento por desobedecer. Quieren experimentar nuevamente con él, pero Brenda lo salva. Se nos revela que Brenda y Jorge son inmunes y que trabajaban para Cruel desde antes, solo que en el momento en el que Brenda decide salvar a Thomas, traiciona a Cruel. Al igual que Jorge, escapan junto con los demás de las instalaciones. Al llegar a Denver, que técnicamente es una ciudad donde vive la élite y no hay infectados, saben que existe un grupo rebelde que está en contra de Cruel y desean encontrarlos. Y de pronto, ante ellos aparece Gally, más vivo que nunca. Thomas se queda en shock al verlo y no puede controlar su ira. Claro que también es consciente de que necesitan aliados, así que no mata a Gally ni busca enfrentarlo. Gally les cuenta que era otro cuando estaba en el área, siendo manipulado mentalmente por Cruel para matar a Chuck, ya que le habían implantado un chip. Gally no se justifica, pero muestra remordimiento. También explica cómo escapó de Cruel, fingiendo estar loco, arrancándose los cabellos y haciendo cosas sin sentido. Cruel pensó que había perdido la razón y lo dejaron libre. Ahora, Gally trabaja con el brazo derecho para destruir a Cruel. El plan es simple, infiltrarse en Cruel y acabar con sus experimentos. Gally ayuda activamente a Thomas y al grupo para llegar hasta Cruel. Descubren cómo la mayoría del mundo ha colapsado por culpa del virus, y como si no fuera lo suficientemente difícil, Newt les revela que él está infectado con la llamarada. Progresivamente se vuelve violento, y le pide a Thomas que lo mate cuando llegue el momento. Newt se queda en el Palacio de los Cranks, un lugar donde todos los que han sido infectados pueden pasar sus últimos días cuerdos, antes de perder completamente la razón. Siguiendo con la misión, Thomas nuevamente se encuentra con Newt en una carretera en su camino a Cruel. Newt ya no es el mismo. Por favor, Tommy, por favor. Thomas se ve forzado a disparar con el propósito de cumplir la promesa que le hizo a Newt de matarlo cuando fuera el momento. Thomas cargó con este suceso y nunca quiso contarle a Minho lo que había pasado con Newt, manteniendo esta terrible experiencia en secreto por el bien de Minho. Ya en Cruel, Thomas descubre que nunca existió una cura definitiva. Cruel solo quería entender cómo funcionaban los cerebros inmunes, por eso los estimulaban hasta el cansancio, pero la eficacia del experimento era nula y no había avances significativos. Cruel quiere abrirle el cerebro para completar los experimentos y, según, por fin llegar a tener una cura, misma operación que es autorizada por Ava Page. Sin embargo, más tarde ella lo deja libre, dándole una carta e indicándole dónde se encuentran los inmunes, cómo salvarlos, qué usar para escapar. Thomas entonces escapa, pero Jensen quiere experimentar con él y entre un forcejeo y la intervención del brazo derecho, el edificio se está derrumbando. Jensen es atacado por un Crank. Thomas no lo salva, solo observa la escena, porque ¿qué otra cosa puede hacer? En su huida liberan a los inmunes y a todos los que estaban en el edificio como experimentos de prueba. Thomas comprende que no puede salvar a todo el mundo, pero salvará a todos los que pueda. Junto a Brenda, Minho, Jorge y los demás escapan. Teresa va con ellos, ayudando a evacuar y brindando información. Cuando el edificio se derrumba por completo, Teresa empuja a Thomas, salvándolo, quedando completamente aplastada. Thomas solo logra ver su brazo roto y parte de su rostro cubierto con sangre. En su mente, recordó cuando Chuck se había desplomado en el suelo. También vio a Newt en sus ojos con el recuerdo de su sangre. Había perdido a 3 de sus amigos más cercanos. Él le dice, lo siento tanto. Teresa dice, yo también. Lo único que siempre me importó. Brenda y Minho lo pusieron de pie.
Thomas ya no tenía fuerzas para hacer nada, estaba destruido. Ellos escaparon hacia un nuevo lugar. La ministra Page no le había mentido, había una transplana y mientras todo detrás de Thomas colapsaba y se iba abajo, Thomas no volteó, empujó a Brenda y junto a mi hijo atravesaron una pared gris y helada. Viajando más allá del océano encontraron un lugar conocido como el paraíso y Thomas ansiaba que algún día su corazón llegara a disfrutar la alegría que emanaba de ese lugar. Más tarde se sienta en un acantilado que daba hacia el mar. Ahora estaban a salvo y se sentía feliz y libre de no tener que cargar ninguna responsabilidad más sobre sus hombros. Estar libre y a salvo le había salido muy caro, así que iba a disfrutar y a dejar de pensar tanto. Brenda se sienta a su lado, hablan y creen que ahora iniciarán un nuevo mundo. Ava Page había dejado en claro que la esperanza siempre fueron los inmunes, no encontrar una cura, por eso decide ayudarlos indirectamente. Ahora son más de 200 inmunes, será un nuevo comienzo. Eso es lo que le dice Brenda, besando su mejilla y después sus labios. Thomas decide dejar de pensar tanto las cosas y la atrae hacia él. Ava Page y el propósito de Cruel, según ella, era preservar la raza humana, y deja un memorándum muy interesante, aunque también, debido al derrumbe de Cruel, es probable que haya muerto y el mando sea ahora del brazo derecho. Tengo una teoría en mi canal que se une directamente con este memorándum y la cura verdadera. Te lo dejo en comentarios y acá arribita. El nombre de Thomas viene del científico Thomas Alva Edison. Él representa una lucha moral en Maze Runner o el corredor del laberinto, entre lo correcto y lo necesario, rechazando por completo el autoritarismo disfrazado de bien mayor, la importancia del valor de la humanidad y la empatía, incluso en medio del fin del mundo. Esta fue la historia de Thomas Stephen, protagonista de la trilogía principal de The Maze Runner, Corredor del Laberinto. Espero que este video te haya gustado, hayas aprendido un poco más sobre Thomas y la saga Maze Runner, que es una de mis favoritas. Te dejo redes sociales e información en la parte de comentarios. Gracias por ver este video. Yo soy Belle Slayer y nos vemos en la próxima.